Neville Goddard escribió algo que, la primera vez que se lee, parece demasiado simple para ser verdad. Escribió: asume el sentimiento del deseo cumplido. No lo visualices desde fuera. No lo desees con intensidad. No luches por ello. Asume el sentimiento. Habita la sensación de que ya es verdad. No como ejercicio mental, sino como estado que el subconsciente acepta como realidad presente. Y el subconsciente, que no distingue entre lo que es real y lo que se asume con suficiente emoción y claridad, hace el resto. Esta es la ley de asunción. No es magia, es la mecánica de cómo el subconsciente opera y cómo la realidad se construye desde adentro hacia afuera. En el amor, en la conexión con una persona específica, la ley de asunción tiene una aplicación precisa. La persona que asume que la conexión ya existe, que el amor ya está presente, que la unión ya es real en el nivel donde las cosas reales comienzan antes de volverse visibles, esa persona emite una frecuencia diferente, se relaciona de manera diferente, permite la intimidad de manera diferente. Y esa diferencia en la frecuencia es exactamente lo que atrae la respuesta que busca. Florence Scovel Shinn escribió: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Incluyendo los pensamientos de duda, de escasez, de no ser suficiente para retener el amor. Esta noche, esos pensamientos no tienen dónde aterrizar. Bob Proctor añadió que el paradigma del amor, la imagen operativa que el subconsciente tiene sobre lo que es posible para ti en una relación, determina más que cualquier estrategia lo que permites que entre y lo que saboteas sin entender por qué. Esta noche, el paradigma se actualiza. La suposición es una sola. La conexión con tu persona específica ya existe. No lo será cuando tu persona responda de cierta manera. No lo era solo en los momentos de mayor cercanía. Es ahora, en el nivel donde las cosas reales existen antes de volverse visibles. Tengo una historia especialmente para ti. Hubo una persona que amaba a alguien de una manera que no podía explicar del todo. No era solo atracción, era el tipo de reconocimiento que llega en contadas ocasiones, esa sensación de que hay algo aquí que vale la pena, que esta persona importa de una manera que trasciende lo ordinario. Pero entre el amor que sentía y la conexión que deseaba, había una distancia. Y cuanto más intentaba acortar esa distancia desde el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que la otra persona eligiera diferente, más se ampliaba. Estudió la enseñanza de Neville Goddard, no como última esperanza, como comprensión, porque lo que Goddard describía no era una técnica de manipulación, era una descripción de cómo funciona la conciencia. Lo que asumes sobre tu relación determina cómo te relacionas, y cómo te relacionas determina lo que la otra persona experimenta en tu presencia, y lo que la otra persona experimenta en tu presencia determina cómo responde. No estás manipulando a nadie, estás cambiando la frecuencia desde la que llegas al encuentro. Esa noche, por primera vez, dejó de intentar acortar la distancia y comenzó a asumir que no existía, no como negación de la realidad, como elección de una suposición diferente, la suposición de que la conexión ya era real, que el amor ya estaba presente, que la unión ya existía en el nivel donde las cosas comienzan. Los días de una identidad prestada quedaron atrás. Hoy elijo ser yo. Lo que cambió no fue la otra persona de inmediato. Lo que cambió fue la energía desde la que esta persona llegaba al encuentro, sin la contracción del miedo, sin la vigilancia de alguien que está calculando si será correspondido, con la presencia de alguien que ya ha asumido el amor y por lo tanto puede ofrecerlo sin condiciones. Y la otra persona, que era sensible a la frecuencia, como todos los seres humanos son sensibles a la frecuencia, respondió a esa presencia diferente. Que eso se asiente ahora. La mente consciente te ha traído hasta aquí y ha hecho bien su trabajo. Ahora puedes soltar,
como una mano que suelta con cuidado algo que ha sostenido mucho tiempo y que ya no necesita cargar. Lo que sigue no es para la parte de ti que piensa o planifica o gestiona. Es para la parte que ya sabe, la capa que ha estado escuchando por debajo de cada palabra esta noche. Recibe lo que llega. A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas?
A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior?
A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente?
A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica
a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible?
¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia?
A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres?
¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas?
A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior?
A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente?
A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe?
¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible?
¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu relación a medida que la suposición de que la conexión ya existe echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la suposición de que tu conexión con tu persona específica ya existe se asienta como verdad, ¿qué es lo primero que notas? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que el miedo a no ser correspondido se disuelve y la certeza del amor ocupa ese lugar, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? ¿Cómo se siente relacionarte con tu persona específica desde la suposición de que el amor ya está presente? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? A medida que la semilla de tu conexión echa raíces, ¿qué descubres primero sobre la frecuencia que emites? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? ¿Qué cambia en cómo llegas a cada encuentro con tu persona específica a medida que asumes que la unión ya existe? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? A medida que la distancia que el miedo creaba se disuelve, ¿qué tipo de intimidad se vuelve posible? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? ¿Qué se vuelve posible en tu relación a medida que operas desde la suposición de que tu persona específica ya siente tu amor? A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia?
A medida que tu identidad de alguien completamente amado por su persona específica se profundiza, ¿qué notas sobre tu propia presencia? Si estás listo para despertar como una nueva versión de ti mismo mañana, toca la pantalla ahora. Tu fase de activación ya está lista. Activa tu identidad. El trabajo está hecho, no el trabajo esforzado, el trabajo profundo. El tipo que un jardinero confía, sabiendo que lo que se ha dado a la tierra preparada no necesita supervisión para crecer. La semilla conoce su dirección, las raíces saben dónde llegar. La inteligencia dentro del crecimiento no necesita tu gestión. Lo que se ha plantado esta noche es una suposición en el idioma que el subconsciente comprende. La suposición de que la conexión con tu persona específica ya existe. No eventualmente, no si las circunstancias se alinean. Ahora, en el nivel donde las cosas reales comienzan antes de volverse visibles. El cantar de los cantares dice: lo encontré y no lo soltaré. No lo encontraré, lo encontré. La suposición en tiempo presente. Esa es la clave de Goddard, no el futuro que esperas, el presente que asumes. Earl Schoff enseñó que la naturaleza nunca tiene prisa y siempre llega a tiempo. La semilla que se planta con confianza no necesita ser desenterrada para ver si está creciendo. La confianza misma es parte del proceso. Esta noche las condiciones son las correctas. Duerme ahora. La inteligencia más profunda continúa el trabajo en las horas que siguen. La luz de la mañana nutrirá los frutos de las semillas que han sido plantadas.